Esa mañana, algo distinto se sintió en el aire. Un sueño, una advertencia, y horas después, todo cambió. Lo que parecía una tragedia terminó revelando algo mucho más profundo. Esto es Ecosud, un programa de las voces de Sion. Historias que inspiran la fe. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por estar acá presente en las voces de Sion. Gracias a ustedes por invitarme. Bien, Nati, sos miembro de la iglesia. Sí, soy miembro de la iglesia. Más o menos desde qué edad. Y de los 14 años, me bauticé en el año 1992 en un pueblito llamado Frías, en Santiago del Estero. Ah, qué bien, interesante. ¿Toda tu familia? Allá vive toda mi familia, Sí. pero solo mi hermana mayor era miembro de la iglesia. Es ella quien me hizo conocer el Evangelio. ¿Y tu familia actual? ¿Cómo se compone? Eh, de mi mamá, mis hermanas, mis sobrinas y sobrinos. ¿Estás casada? Estoy casada, sí. Bien, Hace ¿tenés poquito tiempo me casé. hijas? Tengo dos hijas hermosas, una de 23 años y una de 9 años. ¿Sus nombres? Agustina, la mayor, Nayara, la menor. Y mi Buenísimo. esposo se llama Cristian. Bien. Nati, y bueno, obviamente nosotros para hacer este tipo de contenido hablamos detrás de escena también, así que yo Ujú. ya sé ciertas cositas. Y me parece súper interesante tu historia, porque tiene muchas conexiones también con el programa anterior, con respecto a sueños y demás. Sí. Pero no voy a spoilear al público, simplemente quiero que vos, me gustaría que lleguemos a ese punto que realmente tu historia es, yo diría, no es única, pero te diría que es espectacular, que nos puede ayudar a todos nosotros. Y Nati, ¿tuviste alguna oportunidad de atravesar momentos difíciles durante tu adolescencia con respecto a seguir el Evangelio? Sí, desde el comienzo, o sea, me bauticé, estuve un tiempo, después por problemas familiares y eso no pude seguir activa en la iglesia. Me aboqué mucho a la parte del mundo. Eh, en ese tiempo tenía otro tipo de amigos, ya no eran los de la iglesia. Eh, Conocí algunos vicios como el cigarrillo, pero bueno, igualmente siempre tenía presente las enseñanzas del Evangelio, pero bueno, no por mi familia, por mi mamá y mi papá que eran muy católicos, eh, no podía regresar porque los tenía en contra de ellos. Con el tiempo pude venir a vivir acá en Buenos Aires, donde conocí a mi esposo, y Contame un poquito y formé, de esa historia con tu esposo. formé mi familia, tuve mi primera hija a los 14 años, perdón, sí, a los 14 años de ella, volví a ser mamá de nuevo, tuve una segunda hija, Nay. Eh, Nada, pasaron muchas cosas, mi salud era muy delicada. Ujú. Tuve muchas operaciones, en medio de eso tuve un cáncer de tiroides. Eh, ¿Cómo lo sobrepasaste? Hasta ese momento el Evangelio seguía sin existir en tu vida. Seguía sin existir, sí. Antes de tener a mi hija, mi segunda hija, Ujú. quedé embarazada y buscando mucho ese embarazo porque mi primera hija quería una hermanita y, y el embarazo fue ectópico, entonces lo perdí. A los 3 meses de eso, la doctora me decía que no, era imposible con un cáncer de tiroides, con una operación reciente de una trompa menos y no podía quedar embarazada, pero bueno, igual tuve fe y me encomendé en Dios y quedé embarazada de la más pequeña. Em, Después, Sin embargo, esta fe que manifestás
aún así todavía no estás en la iglesia, ¿no? No, no, todavía no. Todo esto sucede cuando pasa que mi papá parte, me quedo sin mi papá, me había pasado lo de mi embarazo y mi tristeza empezó a aumentar en mi vida. Eh, Sentía que todo estaba mal, que estaba sola. Recurría a psicólogos, psiquiatras porque no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Aumentó el fumar, fumaba muchísimo. Eh, con esto tenía problema con mi esposo porque por ende él no fumaba y entonces a él no le gustaba esto. Claro. Hasta que un día eh, no daba más de lo que sentía y recordé que la oración es muy poderosa. Entonces me arrodillé y le pedí a mi Padre Celestial que me guiara, que me, que me diga dónde me tengo que ir, qué tengo que hacer, cómo seguir, porque yo no podía sola. Y, y esa noche recuerdo que la pasé en vela llorando porque me sentía mal por todo lo que me pasaba. Extrañaba a mi papá, no podía entender la pérdida de mi embarazo, mis enfermedades, por qué me pasaba. Y necesitaba urgente una respuesta de eso. No pasaron muchos días y recuerdo estar con mi esposo en el comedor de mi casa y llamaron a la puerta de mi casa y yo recuerdo que tenía el cigarrillo justamente en las manos para fumar y mi esposo reclamándome de lo mismo, ¿por qué fumás? Eso está Ujú. mal, no me gusta. Entonces de repente cuando golpean las manos, miro hacia afuera y mi esposo me dice, hay dos chicos que están buscando. ¿Los atendés vos? Entonces yo miro y veo que eran dos élderes. Entonces automáticamente me di cuenta que me venían a buscar a mí. Bien, pero hasta este punto vos ya habías tenido una experiencia bastante importante, ¿no? Antes de esta situación. Sí, sí, Y vamos a pasar a ese punto. sí. Me encantaría, por eso yo empecé hablando, ¿no? Un poco de que la historia anterior, que los invitamos a la audiencia que puedan buscar ese video, cómo el Señor se manifiesta también a través de los sueños. Mm, Y eso es lo que nos impactó escuchando tu relato, cómo el Señor, una vez más, eh, somos hijos de Él, ¿no? Entonces, sí, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. sí. Queremos saber cómo es que, pese a todas esas cosas que pasaste, cómo fue que la pasaste, cómo llegaste anteriormente a ese punto para llegar ahí. Con la partida de mi papá que me dolió muchísimo, lo que él no estaba porque básicamente era mi referente. Una mañana me levanto con sentimientos encontrados, feliz y a la vez triste, porque lo había soñado. Soñaba que él llegaba a mi casa, me visitaba, abría la puerta de la heladera y sacaba una leche y me mostraba y me decía, hija, las nenas. Entonces, claro, yo en ese momento en el sueño no me di cuenta que él ya no estaba. Y entonces le dije, sí, pa, es de las nenas. Entonces él vuelve de nuevo a mostrarme el sachet de leche y me dice, cuidado con las nenas. Entonces en ese momento me sonríe en el sueño, se da vuelta y se va. Yo despierto. Claro, rarísimo el sueño. Claro, yo me despierto y ahí me doy cuenta que fue un sueño y me levanto. Mi hija ya estaba en el comedor de mi casa, estaba preparando el desayuno, esperando a una vecina que está pegada a mi casa que venía eh, a hacerse las manos. Martina se llama mi vecina. Sí, Entonces yo angustiada eh, por este sueño le cuento a mi hija sobre
el sueño que había tenido con mi papá y bueno, ella sabía muy bien lo que significaba para mí por todo el proceso de su partida. Entonces ella me consuela, ella y Martina, que ya había llegado a casa, diciéndome que cuando soñamos con nuestros seres queridos cuando están lejos, porque nos vienen a visitar cuando parten, como consolándome de la situación. Claro. Bueno, pasó, Martina se terminó de realizar las manos, terminó de desayunar, llegó a mediodía y ese día mi esposo llega más temprano del trabajo, como nunca, porque no era el horario de llegar de él. Y Martina ese día también aprovechó de no ir a trabajar y venir a mi casa, porque un pintor estaba en su casa por pintar la habitación de su hijo. Cada uno llegó al mediodía, ella se va a su casa, yo quedo en la mía, viene mi esposo, almorzamos. Para esto Nayara se fue al colegio, pasó el tiempo. Nayara cuando regresa del colegio, mi hija estaba en el comedor, estaba por estudiar unos temas de la facultad. Uh-huh. En ese momento mi hija estaba conversando con mi esposo, yo salgo de la habitación y sentí como que teníamos un televisor chiquito, antiguo. No sé por qué razón, no sé cómo explicártelo, pero en ese momento yo sentí como que esa tele se iba a quemar y que se iba a incendiar la tele en la pieza. Entonces, yo a mi esposo, ¿sabes que esa tele que está ahí no? Lo sentiste como un peligro eso. Lo sentí como, claro, porque era tan viejita y todo eso. Aparte, yo ya le había visto algunos desperfectos y eso a la tele, entonces yo iba por ese lado, por esa lógica. Claro, o sea, entonces si conectamos el sueño de tu papá ya fallecido, diciéndote cuidado con las nenas, vos ya con esta impresión, ¿no? Que tuviste una Claro, sí, pero sensación, yo hasta ahí no, era como que no me daba cuenta. Mucho más ok, adelante me di cuenta sobre el tema del sueño. después Yo como que lo sentí que conectaste era todo como un eso, sueño más. claro. Claro, más adelante conecté esto. Entonces vuelvo hacia el comedor donde estaba mi hija mayor y le pregunto a ella, ya tenían un televisor arriba en su habitación, la parte superior es la habitación de ellas, su habitación que comparten. Entonces le pregunto si la tele que ya tenía allá arriba la ocupaba. Me dice, no, ma, porque estoy estudiando. En el momento que yo estudio para la facu, no lo uso, puedes bajarlo. Por esta intuición que yo tenía del incendio. Sí. Entonces bajamos la tele y para no hacerle ruido a ella, para que ella pueda estudiar, nos fuimos a instalar esta tele que habíamos bajado de la parte de arriba. En eso que estábamos instalando, cerramos las dos puertas y de dos puertas continuas de un pasillo en mi habitación. Y mi hija no se percata en avisarnos que iba a salir a comprar. Para esto ya había llegado la más chiquita del colegio. Sí. Había subido a sacarse su ropa de colegio, a dejar su mochilita y bueno, se ve que cuando subió encontró un encendedor y se puso a jugar con eso. Pero Oh, hasta eso nosotros no lo sabíamos. Estábamos en la habitación instalando este televisor. Yo siento ruidos fuertes en la puerta de entrada de mi casa, pero fuertísimos. Entonces corro a atinar a abrir la puerta y mi esposo me dice que no abra la puerta porque no sabíamos quién era, si alguien estaba corriendo quizás de la policía o no sabíamos qué pasaba. okay. Entonces yo corro la cortina de, de la ventana y le veo la cara a mi vecino, justamente el hermano de Martina, y veo como todo asustado, como desfigurada la cara del susto, y me dice, corre, porque arriba se te está incendiando la casa y está tu nena. Entonces yo grité fuerte, lo llamé a mi esposo que todavía continuaba, o sea, estaba ahí, le digo, Nayara se está quemando, Nayara está arriba, corrí, subimos las escaleras los dos y queríamos abrir la puerta y la puerta estaba cerrada con llave. Y no podíamos abrir, los dos empujamos con toda la fuerza y no Por podíamos favor. abrir. No lo podíamos abrir y empujábamos hasta que él
tiró como 2 patadas fuertes y pudo abrirla, pero hasta esto estaba todo avanzado el fuego. Había una cama que la cama de la nena ya estaba totalmente incendiada, ya tenía el fuego alto que lleva al techo, y ella estaba eh, en la ventana, sentadita con las piernitas hacia afuera de la reja, Sí. gritando. Yo escuchaba, antes de abrir la puerta, escuchaba O sea, la que me primera imagen, decía, mamá, me quemo, y nosotros desesperados no poder abrir. Y cuando abrimos todo ese fuego, y había una cama que amenazaba a la nena, claro, y estaba entre nosotros y la nena y estaba ardiendo. Entonces mi esposo eh, no lo pensó, directamente agarró el colchón y se lo pegó a él. Y salió con el colchón, eh, se le pegó en las piernas, parte del tremendo. pecho, y se quemó. Él tuvo quemaduras más fuertes que yo. Yo ayudé en la punta del colchón, me quemé toda una parte de una pierna, hasta que logramos abrir una puerta que daba consigo a la puerta de la habitación, Sí. para poder llegar a la nena. Hasta eso todo era un humo negro, hasta la mitad de la habitación. Él logró llegar a ella, la sacamos, yo abrazo a mi nena, bajo corriendo de las escaleras y siento una explosión. Una explosión. Siento una explosión porque justo donde ella estaba en la ventana, arriba, está el aire acondicionado. El aire acondicionado, Ah, por ende, tiene gas. claro. Siento ruidos, muchos ruidos de vidrios. Y yo bajaba con mi nena Un caos, una que, pesadilla total. claro, y yo sabía que mi esposo había quedado ahí. Entonces bajé la nena, hasta eso ya habían entrado algunos vecinos a casa, me entregué a la nena, subí y gritaba a mi esposo y me decía, estoy acá afuera. Él salió corriendo hacia la terraza. Me decía, bajá, salí, yo ya estoy acá, salí. Hasta eso la casa, eso seguía ardiendo, ardiendo con más fuerza. Vinieron los vecinos, ayudaron un montón mis vecinos. ¿En algún momento el fuego bajó o siempre fue El horrible? fuego tomó toda la parte de arriba. Justamente muchas personas nos ayudaron con matafuegos de los autos. Mi vecina, justamente, esta chica que escuchó los gritos, que por suerte, en ese momento que Nayara estaba pidiendo auxilio, el hermano de ella no la iba a poder escuchar porque tenía audífonos, estaba escuchando música, estaba de espalda a Nayara y no la podía escuchar. Y Martín estaba en su habitación durmiendo y ella de fondo escuchaba los gritos de Nayara, auxilio, auxilio. Y ahí se percataron lo que pasaba. Bueno, ayudaron, pudimos apagar un poco el fuego hasta que llegaron los bomberos, ambulancia, nos llevaron a la Me llama la clínica. atención, Nati, ¿por qué estaba trabada la puerta? Porque, por lo que me cuenta Nay, después de lo sucedido, después que nos llevan a internar y todo esto, Ujú. te quiero contar algo un Sí, poquito antes como para llegar al por qué estaba cerrado. Eh, Cuando estábamos internados, queda mi hija mayor cuidando la casa con esta vecina, quedan las dos cuidando la casa. Bueno, amanece, nosotros seguimos internados y, y me llama mi hija llorando y me dice, ma, ¿sabes qué? Nos pusimos a limpiar con Martín el lugar, a sacar las cosas, no quedó nada, pero pasó algo raro. Y entonces yo digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Me dice, ¿sabes qué? Donde estaban ahí, en el lugar donde estaba Nayara, en la ventana, estaban debajo de todos los escombros y de barro, porque como habían mojado todos sí. los bomberos, había muchas cenizas y todo, estaba el álbum de fotos del abuelo con No, nosotros. wow. Cuando jugábamos en la calecita, cuando el abuelo la tenía a Upa, a Nay, cuando era bebé. Y No, es algo. entonces me dice ella, ¿vos te acordás que contaste que lo soñaste al abuelo esta mañana? Y mi hija lloraba. Y yo no paraba de llorar también. Pasó, pasó los días, volvemos a casa, por pedido de los médicos y psicólogos llamamos al silencio para no culpar a nadie, porque en este caso era
mi hija más chiquita es la que había claro. ocasionado el incendio. Llamamos al silencio y dejamos que ella lo cuente si lo quería contar. Yo estaba cocinando, recuerdo, y mi esposo se estaba curando las heridas, ya le habían dado el alta. Y Nayara viene y me dice, Ma, te quiero contar algo. Entonces le digo, sí, que te quiero contar cómo pasó. Y entonces yo dejé de hacer lo que estaba haciendo en la cocina y me senté a escucharla con atención. Y me dice, ¿sabes qué? Yo estaba jugando con un encendedor y me quemé el dedo y lo solté y cayó a la cama. Entonces se prendió fuego, empezó a prender fuego poquito, me dice. Wow, Quise tirar porque mi hija llevaba siempre agua en una jarra cuando estudiaba para no bajar a la cocina. sí, Tiré agua y se ve que eso se expandió y empezó a prender claro. más fuego. Entonces, ahí viene la parte esta que me preguntabas, por qué ella cerró la puerta. Eh, Nayara de por sí, ya sabemos que es muy inquieta. Entonces quiso solucionar ella el problema. Pensó que era un problema pequeño que le estaba ocurriendo en ese momento. Ujú. Entonces, cerró la puerta porque la puerta de la habitación, si bien se cerraba, se volvía a abrir si no tenía una vuelta de llave. Entonces ella no quería que nosotros sintamos el olor o que veamos que había humo y la retemos de lo que había hecho. Entonces cerró la puerta rápido y la llave, cuando dio la primera vuelta, al ser ella chiquita y no saber la manejar y estar asustada, ya dice, se me cayó abajo de la cama, que es el somier, este que Ujú. amenazaba después a ella en quemarla. En ese momento ella quiere agacharse, meterse abajo de la cama para sacar las llaves y no llegaba. Y ahí nos cuenta, y se le haga llorar y me abraza y me dice, ¿sabes quién vino? Mi abuelo. Entonces, fue un silencio absoluto en ese momento. Estábamos los cuatro, o sea, mis dos hijas y yo y mi esposo. Y yo no podía evitar eh, llorar porque recordaba el sueño, lo que me había dicho mi hija de las fotos, y que Nayara me diga que el abuelo le dijo, no, Nay, ahí no. Le dio, ella dice que el abuelo me dio agua y me dijo, ahí no, Nay. La venía acá y la llevó y se subió ella a la ventana y dijo, grita fuerte para que te ayude. Ahí no te vas a lastimar. Y yo no podía evitar llorar, me dice, digo, Nay, quizás fue un sueño o quizás te lo imaginaste. No, ma, era el abuelo. Cuando el abuelo me ayudó a subir a la ventana, yo me di vuelta y el abuelo ya no estaba. Y yo le dije, ¿y cómo sabes que era el abuelo? ¿Le viste la cara? Y me dice, sí, era el abuelo. Y me decía que tenía algo blanco. Me decía, era blanco, mamá. Me dice, estaba como blanco el abuelo. Pero él me ayudó. Eh, yo sentí eso yo le creía a ella porque mi papá era muy, muy con sus nietos. Con el pasar de los días y esto retomo cuando vinieron los élderes, eso había pasado antes de esto Ujú. que sucediera, de que Claro, llamasen a mi pasó todo este casa, episodio del incendio y después fue lo pasó de los todo esto misioneros. y, y vinieron los élderes a casa. Yo recuerdo que salí, le dije a mi esposo bueno, que me venían a buscar a mí, como ya te lo había contado, y cuando salí los recibí. Yo tengo desde la puerta de mi hogar hacia, digamos, el portón de mi casa unos buenos metros. Y mientras iba caminando iba pensando, me vienen a buscar a mí. Y sentía, mi padre celestial me escuchó. Iba pensando eso. Cuando llegué me dicen ellos con una sonrisa amplia, recuerdo que era un elder de Chile y otro de Estados Unidos. Y me dice, me saludan, buenos días, nosotros somos de la iglesia, se presentan. Yo me llamo, no recuerdo en este momento el nombre de los dos. Y me dice, hermana,
Le hago una pregunta, ¿usted está necesitando algo? Porque pasábamos por acá y sentimos fuerte frenar y preguntar en su casa. Y yo me sonreí y le dije, me vienen a buscar a mí. Yo soy miembro de la iglesia y estoy necesitando de ustedes. Increíble. Yo en ese momento me emocioné mucho y ellos dijeron, wow, con esa expresión que siempre tienen y estaban contentos. Y, y nada, y siempre estábamos así detrás de la reja. Yo recuerdo que veía las dos caritas de felicidad de haberme encontrado y automáticamente me invitaron a la iglesia. Me dijeron, ¿y hace cuánto usted es miembro? ¿Y de dónde? Y yo ahí contándole que era de, de Santiago del Estero y que yo tenía 14 años. Y me quedé un ratito largo charlando con ellos. Y ellos decían, la queremos invitar a la capilla este domingo. Me dieron una tarjetita, recuerdo, con la dirección. Ellos estaban muy felices, decían, no, no lo podemos creer, no lo podemos creer. Y hacían como gesto que guau, y estaban muy contentos, como que hubieran encontrado un tesoro. Y yo recuerdo que era un jueves. Mi marido se ve que veía todo de adentro porque veía que yo conversaba con estos muchachos. Cuando entré me preguntó, y le dije, me invitaron el domingo para la iglesia, y él sabía que yo ya venía triste, venía mal y que necesitaba un apoyo espiritual. Eh, entonces, la más chiquita me escuchó, me dijo, yo te acompaño. Yo dije, Nay, quizás si vas te aburrís, yo quiero ir sola porque como que quería ver con qué me encontraba. Y también tenía mis dudas, de ver si volvía eh, o si venía ese domingo. No, estaba como muy confundida, esto que hace nuestro enemigo, confundirte. Y recuerdo que llegó el día sábado a la noche y yo todavía me preguntaba, ¿voy? ¿No voy? ¿Qué hago? Lo conversé con mi esposo y me dijo, anda, anda, fíjate, quizás lo estás necesitando. Eh, Preparé todas las cosas esa noche para levantarme a la mañana temprano y poder venir. Recuerdo que Nayara, la más chiquita, siempre me quiso acompañar desde el primer momento y me dice, no, Sí, más, yo te acompaño, yo voy con vos, yo quiero venir con vos. Bueno, dale, vamos, pero tenés que estar calladita. Y bueno, le explicaba más o menos cómo era y nos vinimos las dos solitas. Yo sin ninguna expectativa de nada, venía a ver, después de tantos años, de tanta ausencia, qué pasaba. Recuerdo que entré y estaba un hermano en la puerta y me recibió como que me conociera de mucho tiempo. Buenos días, hermana, adelante, pase, bienvenida, con una gran sonrisa, muy amable. Cuando crucé la puerta y vi a todos los hermanos juntos, mi corazón no paró de latir. Latía tan fuerte, pero tan fuerte, que sentí que volví a mi casa, que como que me vinieron en ese momento todas las cosas vividas fuera de la iglesia y que mi padre me perdonaba por todo eso. Recuerdo que me senté en el sacramental a un costadito en la segunda fila con mi hija y empezaron los hermanos a dar los mensajes. Y mi corazón seguía como un tambor, seguía latiendo y sentía ese gozo. Y sentía esa emoción que estoy sintiendo ahora y no podía evitar que mis lágrimas cayeran. Y cada mensaje que
los hermanos daban, sentían que eran para mí. No recuerdo qué hermano era, pero recuerdo clarito que hablaban sobre la vuelta al Evangelio. Y, y yo pensaba, digo, preparas dentro mío me preguntaba y me decía, y conversaba con mi padre y decía, preparaste todo para que yo esté acá. En un momento dado, en la sacramental, miro a su costado porque estaba como muy atenta a los mensajes, porque todo lo que decía eran mensajes, como te decía, para mí. Miro a un costado y veo que mi hija también estaba llorando, mi nena. Entonces digo, Nay, ¿qué te pasa? ¿Te quieres ir? ¿Estás aburrida? Me dice, no, ma, no sé por qué. Siento esto de ganas, no sé por qué tengo ganas de llorar. Y me mira y me abraza y me dice, lo único que sé es que estoy feliz que vos estés acá conmigo, que hayas vuelto. Y yo sentí con todo mi corazón que fue mi padre el que me dio ese mensaje. Que Sin fue dudas. él. Los frutos del Espíritu. Sentí muy fuerte el espíritu. Cuando terminó la sacramental, eh, los hermanos que no me conocían, todos vinieron a saludarme, a darme la bienvenida, todos muy cálidos, a quien agradezco porque de ellos también es parte de mi edificación. Pues pasamos a la sacramental, otro mensaje más de una hermana que estaba muy angustiada porque su hijo se estaba ausentando en la iglesia, estaba inactivo y que ella rezaba mucho y yo levanté la mano, ellos ninguno sabían que yo era miembro de la iglesia. Y le di mi testimonio a mi hermana de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y le dije, vos tenés que tener fe, porque ahora vos estás llorando que tu hijo está inactivo, pero él va a volver porque yo volví y estoy acá y no me quiero ir más. Como que hay un tiempo para todo, ¿no? ¿No? Increíble. Terminaron las clases, fui a buscarla a Nayara porque Nayara estaba en primaria y recuerdo que ella salía corriendo en pasillo de la mano de una de las hermanas líderes. Le dije, ¿te gustó? Y venía, me encantó, con una hojita con la imagen de Jesús. Dice, me encantó, no quiero faltar más. Y a partir de ahí, Y a partir de ese momento no faltó ya, nunca sí. más y es tan chiquita y tiene un testimonio tan fuerte. Gracias, Nati, por compartir todas estas palabras. Y me gustaría para empezar, para concluir la entrevista de hoy, eh, nosotros siempre invitamos a- a que tu mensaje también se transmita como un consejo, ¿no? ¿Y qué le dirías a esas personas que, más allá que ya lo hemos escuchado, como te acercaste a esta hermana, qué más podrías decirle con respecto a- a que todo, además de que todo tiene un tiempo, tiene un proceso de Que no, la conversión, que no qué estamos podrías? solos, que no estamos solos en este mundo, que tenemos un hermano mayor que nos ama y que tenemos un padre que nos ama aún más y que aunque no lo hay situaciones que no sintamos que él está. Tenemos que orar, tenemos que pedir para que, no sé si será inmediato la respuesta, pero de que hay una respuesta y que hay ayuda también. Decirle a los hermanos que nunca es tarde para arrepentirse. Yo tenía apenas de los 14 años hasta los 18 en la iglesia. Y hace 2 años y medio que regresé. Y que Dios tiene sus tiempos perfectos y que Él te recibe, te perdona y que te hace volver a la senda de nuevo. Y que el gozo es muy grande. Desde ese momento
me siento más liviana en mi corazón, en mi alma. Entendí que lo que yo pensaba que lo había perdido, que era mi papá, mi bebé, y todo eso los voy a volver a ver. Eso lo había olvidado, pero volviendo de nuevo al Evangelio, recordé que podemos ser familias eternas y que si seguimos los convenios y cumplimos con los mandamientos, podemos tener una familia eterna, que esa es la gran promesa que todos tenemos, que todos. Entonces, los invito a todos que los que están inactivos vuelvan que nunca es tarde, que vuelvan al Evangelio, que nuestro Padre Celestial los espera en su casa, con los brazos abiertos, y que el gozo es grande, muy grande. Y eso quería compartirlo. Bien. Muchísimas gracias otra vez. Gracias por compartir esta increíble historia, muy fortalecedor. Y bueno, vamos cerrando y despidiéndonos. Será hasta la próxima. Gracias.